Pensemos en esto un momento. Presionamos el botón de encendido y ¡listo! La pantalla cobra vida. Pero ¿qué pasa realmente en ese instante, en esa fracción de segundo? Es una coreografía de verdad increíblemente compleja y veloz. Y hoy la vamos a desarmar pieza por pieza. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta central es esa: ¿qué está pasando ahí adentro? Lo que sigue es un viaje cronológico, desde un simple pulso eléctrico hasta tener un sistema completamente funcional. Y todo, absolutamente todo, sucede más rápido que un parpadeo. Todo, pero de verdad todo, arranca con la energía. Antes de que un procesador pueda pensar o que una memoria pueda recordar algo, necesitan la señal para despertar. Y esa señal es ni más ni menos que un flujo de electricidad perfectamente regulado. Y aquí es donde entra en escena la heroína silenciosa de toda computadora, la fuente de suministro de energía, o PSU. Esta es la pieza clave que toma esa corriente alterna, digamos salvaje, de la pared y la domestica, convirtiéndola en la corriente continua estable que necesitan los delicados componentes de adentro. Y su magia se puede resumir en este proceso. La corriente de la pared es alterna, inestable. La PSU, con su tecnología de conmutación, la convierte en corriente continua, o sea, un flujo de energía súper estable y predecible. Es, literalmente, la base sobre la que se construye todo lo que sigue. Y lo que es muy interesante es que la PSU no manda un solo tipo de energía. Es como si sirviera un menú con diferentes voltajes para diferentes apetitos. Por ejemplo, el riel potente de más 12 voltios alimenta a los que más consumen, como la CPU y la tarjeta gráfica. Mientras tanto, los rieles de más 5 y más 3.3 voltios se encargan de la electrónica más sensible de la placa base y los discos. Bueno, con la energía ya fluyendo como debe ser, es el turno del primer destello de inteligencia del sistema. Es el director de la orquesta que se prepara para dar la primera nota. Y ese director es el famoso BIOS o, su sucesor moderno, el UFEI. En el fondo hacen lo mismo, pero el UFEI es más avanzado. Pensemos en él como un firmware, es decir, un software súper fundamental que vive ahí, quietísimo, en un chip de la placa base. Y su única misión al arrancar es despertar, identificar y probar a todos los miembros de su orquesta de hardware. Y esta tarea la hace con un chequeo rapidísimo que se llama POST. En una fracción de segundo, el BIOS se asegura de que la CPU esté viva, que la memoria RAM no tenga fallas, detecta todos los discos conectados y, algo crucial, empieza a preparar los buses, o sea, las rutas de comunicación. Entonces, la pregunta clave es, ¿y cómo sabe el BIOS cómo configurar cada cosa? Bueno, componentes como la memoria RAM tienen un chip chiquito llamado SPD. Este chip es como una cédula de identidad. Le dice al BIOS su capacidad, su velocidad, su voltaje, todo. El BIOS lee esa info y ajusta el sistema para que todo funcione en perfecta armonía. Una vez que todo el hardware pasó la inspección, la siguiente tarea del BIOS es trazar el mapa de la ciudad. Es decir, establecer las calles, las avenidas y las autopistas por donde va a viajar toda la información. Y para entender ese mapa, hay que entender la arquitectura. Para entender esto, veamos cómo ha evolucionado la cosa. Antes había dos chips principales manejando el tráfico: el Northbridge para la comunicación súper rápida entre la CPU y la RAM, y el Southbridge para todo lo demás. La arquitectura moderna es mucho más elegante. Ahora, las funciones más críticas del Northbridge están integradas directamente en la CPU. Esto permite que el procesador hable con los componentes más rápidos, sin intermediarios, mientras un único chip central, el chipset, actúa como centro de tráfico para todo lo demás. Y esas rutas, esas calles y avenidas se llaman buses. Son literalmente el sistema de carreteras electrónico de la computadora. Un sistema de líneas súper complejo que transporta datos, direcciones de memoria y señales de control para que cada cosa llegue a donde tiene que ir. Y dentro de este sistema de carreteras hay una que es la superautopista de alta velocidad. Está reservada solo para el tráfico más importante y pesado. Su nombre es PCI Express.
La genialidad del PCI Express está en que es escalable, usando un concepto de carriles. Un dispositivo simple, por ejemplo, quizás solo necesita un carril de datos, un X1. Pero una tarjeta gráfica de última generación que tiene que mover cantidades masivas de información, esa necesita una conexión de 16 carriles, o X16, para poder darlo todo. Y esta autopista es cada vez más y más rápida. Como vemos en la tabla, cada nueva generación de PCI básicamente duplica el ancho de banda por carril. Pasar de la versión 3.0 a la 5.0 significa que la velocidad se ha cuadruplicado. Esto es una de las razones clave de por qué las computadoras modernas son tan increíblemente rápidas. Con las autopistas ya abiertas y el tráfico fluyendo a máxima velocidad, llegamos al clímax de este primer segundo. Es hora de cargar el cerebro de la operación, el sistema operativo. Durante años, el disco duro fue el cuello de botella de todo el sistema, pero con la llegada de la tecnología NVMe, todo eso cambió. Ahora, ¿cuál es su secreto? La respuesta está en la conexión. La interfaz vieja, SATA, se diseñó pensando en discos mecánicos lentos y tenía que pasar por el chipset, un intermediario. En cambio, NVMe se diseñó desde cero para la memoria flash y usa la conexión más directa y rápida que existe, los carriles PCI Express. O sea, se comunica directamente con la CPU. Es como tener un pase VIP a la autopista principal. Y este es el momento de la entrega de mando. El BIOS, que ya casi termina su trabajo, encuentra el gestor de arranque en esa unidad NVMe ultra rápida, lo copia a la memoria RAM y le dice al sistema operativo, «Listo, todo tuyo», le pasa el control. Y así, en menos de un segundo, pasamos de tener un montón de componentes silenciosos y apagados a un ecosistema digital vivo, coordinado y listo para obedecer nuestras órdenes. Este es el mapa final de la ciudad digital. Vemos las autopistas directas de PCIe conectando a la CPU con sus compañeros de alto rendimiento, la GPU y el disco NVMe. Y también vemos cómo la CPU se comunica con el chipset, que es como el centro de control para todos los demás dispositivos y periféricos. Todo ese trabajo que hizo el BIOS en esa primera fracción de segundo fue para esto, para establecer estas rutas. Ahora, el sistema operativo es el nuevo director de tráfico de la ciudad y usa estas mismas autopistas y calles para gestionar cada clic que hacemos, cada tecla que presionamos, cada ventana que abrimos. Y esto nos deja con una última reflexión. Con todas estas analogías, ¿qué parte es realmente el corazón? ¿Es la fuente de poder que bombea la vida eléctrica? ¿O quizás es la placa base que lo une todo? La realidad es que es una sinfonía, donde cada pieza es absolutamente vital para esta increíble danza de comunicación que ocurre cada vez que encendemos nuestras computadoras.